El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta hora a la casa de Dios, donde hemos sido convocados para venir a adorar, glorificar el nombre de Dios y a poder tener ese compañerismo alrededor de la palabra del Señor. Lo bendiga, hermano Enrique. ¿Qué sorpresa? Bienvenido. Vea, yo pensé que usted estaba del norte de América. Bien, como he sabido, el hermano Fabio estaba ayer en la boda del nieto, hermano Felipe, en Las Cruces. Fue una boda muy agradable, muy especial, pudimos seguirla. Varios de los hermanos estaban allí acompañando al hermano Felipe. También supimos de que varios hermanos salieron de viaje, algunos aprovechando el puente festivo y otros a algunas cosas personales, así es que confiamos de que Dios guarde y ayude a cada uno de ellos que salieron de viaje y nosotros pues aquí en el lugar del deber para venir a oír la palabra del Señor, para saber que no hay un lugar mejor para poder estar sino en su casa, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar, a pedirle al Señor la dirección en este servicio, confiando que sea Él el que nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, estamos agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en este lugar, Señor. Nos sentimos bien, Señor, cuando podemos acercarnos como tus hijos, Señor, dependiendo solamente de ti, Señor. Es tu gracia la que nos da vida y nos trae para poder reunirnos, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hacen el esfuerzo, Señor. Tú los has guardado, librado, pero también has aparejado a cada uno la manera, la economía, el poder venir, Señor, a este lugar, Señor. Rogamos entonces que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Creemos que no hay ninguno aquí en esta mañana que no haya venido con ese propósito, Señor, de oírte a ti, Señor, de recibir de ti, Señor, de entrar, Señor, en la presencia, Señor. Las alabanzas han sido entonadas, hemos oído la voz del séptimo ángel, Señor, y ahora nos preparamos, Señor, para que tú nos hables en este servicio general, Señor. Rogamos tomes el control, Señor, dirige nuestras palabras, Señor amado. Seas tú circuncidando los oídos y corazones de tus hijos, Señor, y al final, una vez más, podamos darte honra y gloria y la alabanza porque a ti pertenece, Padre. Es nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ir a las Escrituras. Vamos a leer en el libro de Joel. Lo usamos hace 8 días, Joel, pero vamos a leer el capítulo 2. En el capítulo 2, el verso 25. Veo a la hermana Laura, Dios la bendiga, bienvenida. Laura Acevedo, nuestra hermana es de Saravena, Arauca, pero ella vive ahí en Yopal. Ella conoció el mensaje allí en Saravena, ya lleva algún tiempo en Yopal y hoy está con sus hijos aquí visitándonos. Dios la bendiga y bienvenida sea. Y así cada uno de ustedes, los visitantes, cada uno de los que están aquí, bienvenidos. Dice la palabra del Señor en Joel 2:25. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, verso 18. Ya vimos hace 8 días el tema que iniciamos, yo restauraré. No hemos podido entrar en el fondo de lo que es el mensaje
que es la restauración del alma novia, de ver lo que han hecho cada uno de estos animalitos y de ver de cómo Dios promete la restauración, que iba a restituir todas las cosas, todos estos años y todo el daño que habían hecho estos demonios, como Dios iba a restaurar. Apocalipsis capítulo 3, verso 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra y nos la ayude a comprender en esta hora. Antes de sentarse, ¿por qué no se voltea? Saluda a su hermano, le da la bienvenida. Esa mano de compañerismo a esta hora es muy buena. Tomen su asiento, por favor. Seguramente hoy la asistencia no será mucha a causa de las salidas de varios hermanos. Pero lo importante es que donde estén dos o tres reunidos en el nombre del Señor, allí está Él, ¿verdad? Lo creemos con todo el corazón. Iniciamos hablando hace 8 días de yo restauraré, de cómo Él viene a restaurar conforme a las leyes que Él mismo ha dado, que Él mismo ha puesto y que está escrito en la palabra de Dios, y de cómo aún la misma naturaleza nos está indicando constantemente en una restauración, pero también en una resurrección. Creemos que hemos pasado de muerte a vida, que ha habido una resurrección en nosotros y que el Señor ha prometido, y en especial en este tiempo es la manifestación de esa palabra de restauración. Cada una de las edades vinieron los profetas y trajeron su parte, pero este era el tiempo de la restauración prometida, la hora en que todo tenía que volver al dueño original, o que también tenía que volver a ser como originalmente eran las cosas. Un tiempo cuando fueron creadas todas las cosas y fue puesto el hombre sobre la tierra, entonces allí no había enfermedad, ni tristeza, ni muerte, pero por causa de descreer la palabra, de salirse de la palabra, todo cayó, entró el frío, entró la muerte, entró el invierno, veíamos eso hace 8 días, entró a acabar con todo, pero el Señor primero hizo su plan de salvación, de poder comprar aquel que había caído, aquel que había dejado la palabra de Dios, y entonces lo que quería entonces Él, fuera de redimir con el precio de sangre en la cruz del Calvario, lo que también venía a cumplimiento era una restauración de todas las cosas. Y aún vemos en Hechos 3 donde el Señor dice que, o la palabra dice que el Señor está retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Y hoy estamos contentos nosotros de saber de que estamos en el mensaje de restauración, de que esa restauración, la cual había sido prometida, hoy está siendo manifestada en el corazón del creyente. Y que cada uno de nosotros somos parte de esa restauración, y que lo que está Dios haciendo en nuestras vidas, eso está escrito en su palabra. Hay una ley, y esa ley de Dios tiene que venir a cumplimiento. Y usted y yo somos parte de ese cumplimiento. Hoy somos nosotros llamados a esa bendita restauración. Dios puso todas sus leyes en acción. Él tiene unas leyes
Y esa ley está en su palabra. Y Él puso entonces en acción todas sus leyes. Él las ha puesto a funcionar. Nadie mejor que Él para poner a funcionar las leyes, para que deban de obrar conforme a su propia palabra. Él habla, entonces esto tiene que funcionar porque Él habló, porque Él es el dueño de esa palabra, Él es el que ordena, Él es el que ha dicho las cosas cómo tienen que suceder. Y entonces cada una de ellas tiene que funcionar conforme a la ley de Dios. El sol está funcionando conforme a la ley de Dios, conforme a su palabra hablada, ¿verdad? La luna, la tierra, cada uno está funcionando en su orden. Cada una de ellas se alinean, cada una de ellas hace conforme a la ley de Dios. Ninguna de ellas se sale porque traería un caos. Y Dios la puso para que cada una hiciera conforme a lo que Él le había dicho que hiciera. Amén. ¿Estaremos nosotros también dentro de ello? ¿Habremos sido nosotros llamados para cumplir la ley de Dios? Así como el sol fue puesto, así como la luna hace su trabajo, así como la tierra se mueve, la tierra medio se mueve y se oculta un poco del sol y entonces ya viene la muerte. Pero entonces cuando de nuevo ella viene y se pone en su posición, vuelve otra vez a florecer la vida, vuelve otra vez entonces a verse como realmente al lado del sol de justicia todo empieza a funcionar. Amén. Pues así estábamos nosotros, lejos realmente de ese sol de justicia. Pero el Señor en su gracia nos hizo acercar a ese sol una vez más. Y hoy podemos disfrutar de los rayos del sol de justicia. Hoy empieza a brotar la vida de nuevo, pero la vida brota porque hay una semilla ahí en el corazón. No sabíamos en la condición en que nos encontrábamos, pero el Señor en su gracia, Él dijo, yo soy ese camino, yo soy la vida, yo soy esa luz. Entonces Él ha traído esa luz a nuestra vida. Hoy podemos ver nosotros ese plan glorioso del Señor. Hoy podemos comprender que las cosas están hechas conforme a su ley, conforme a su voluntad. Y cuando veo todo eso, entonces tengo que verme a mí mismo y decir, gracias Señor por darme entonces de ti, Señor. Amén. Él dio mandamiento a la naturaleza y todos ellos se alinean. Y si la naturaleza se alinea, ¿tendremos nosotros que también estar alineados conforme a su palabra? Si es que hemos aceptado la ley de Dios. Si yo he aceptado la ley de Dios, entonces yo digo, bueno, si el sol se alinea, yo también tengo que alinearme. ¿Y alinearme a qué? A su palabra bendita. Porque Él prometió una restauración. Y si Él prometió una restauración y Él me ha llamado a mí para creer en esa restauración, entonces yo tengo que ver esa restauración prometida en mi propia vida, en mi propio ser. Y todas las leyes obran en armonía con la palabra hablada de Dios. Todo tiene que andar en armonía. ¿Tendremos que andar en armonía nosotros? ¿Tendremos que andar en armonía conforme a su palabra? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿En qué manera tengo que ponerme? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿En qué manera tengo que caminar, hablar, vivir a diario? Y la ley de la vida que está en nosotros también nos trae a una resurrección. La ley de vida que está ¿en dónde? Qué bueno eso, ¿verdad? Esa ley de la vida está en nosotros. No hay forma de que nos perdamos entonces nosotros. No hay forma de que nos desviemos nosotros, porque si hay una ley, esa ley tiene que cumplirse. Esa ley se está cumpliendo hoy. Hay una ley de la vida que le dijo a usted, bueno, no se fue de paseo. Bueno, no se fue usted a otra cosa. Pues
Vaya a la casa del Señor, levántese. Vaya a un bañito, así sea de agua caliente, no importa, está bien, hágalo. Porque el agua fría es mucho mejor, lo despierta a uno. Pero hay una ley dentro de nosotros que nos dice, yo no me puedo quedar en la casa. Yo no me, a pesar de la tecnología y de lo fácil que puede ser escuchar el culto debajo de las cobijas, no hay una ley que me dice a mí que yo tengo que ponerme en armonía, que yo tengo que ponerme en línea con la palabra. Amén. Gracias a Dios por esa ley. Que a pesar de la tecnología, vencemos la tecnología y entonces nos hacemos presentes aquí como Él lo dijo en su bendita palabra. Por eso usted no debe de perder servicio, por eso usted no tiene que quedarse en casa, por eso usted no tiene que quedarse lejos. Venga aquí a los rayos del sol de justicia, venga porque necesita que la vida brote. Hay veces personas piensan, no, es que yo ando mal, con más veras. Si anda mal, venga para acá. El Señor lo que quiere es ponerlo a andar bien. Gracias a Dios por eso, amén. Es imposible que no sea así. O sea, como dice la Escritura, que engañará si fuere posible aún a los escogidos. Pero como hay una ley dentro de ese Hijo de Dios, es imposible que eso pueda suceder para el creyente. No hay forma de que yo me pueda perder, no hay forma de que usted se pueda perder. Hay una ley que nos dirige a nosotros. Esta es la razón por la que la ley de la vida estaba en Cristo. Cuando la palabra fue hablada y dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción. Oye, hay una cosa bien especial. Cada palabra que el Señor ha hablado, cada palabra que el Señor ha expresado, esa tiene una razón de ser. Ella trae un efecto y no solamente ha traído efecto allá, sino que eso viene trayendo efecto. Y cuando ha llegado a nosotros, también ha causado un efecto. Amén. Ahí estaba esa ley que dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. No había tiempo suficiente, no habían diablos suficiente, no había lo suficiente de lo que fuera para tener a Cristo en esa tumba hasta que su cuerpo empezara a podrirse. Ya había habido una palabra que decía que no iba a permitir que hubiese corrupción y que su alma fuera al infierno. Entonces, por mucho que el enemigo quiso hacer, por mucho que el diablo quiso hacer, él tuvo que levantarse conforme a la misma ley de la vida. Aleluya. Porque la ley de Dios traía la palabra a suceder. Y la ley de Dios por el Espíritu Santo trae cualquier promesa a suceder. Estamos creyendo en esta palabra, ¿verdad? Y muchos posiblemente habían creído en esta palabra, pero no tenían la revelación de la manifestación del día presente. Pero gracias a Dios por traer a Elías el profeta, al cual él iba a convertir ese corazón de los padres a los hijos. Oh, gloria a Dios, ese corazón de los hijos a esos padres apostólicos, esa misma fe de los padres apostólicos iba a estar en los de la restauración prometida. Entonces, hoy está esa palabra completica. No le faltó nada a esta palabra. Los católicos quisieron ponerle 6 libros más, pero el Espíritu Santo dijo, así no es. Necesitábamos al Espíritu Santo que nos dijera cómo era la cosa. Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos guía a través de toda su palabra. Entonces podemos descansar, reposar sobre esta palabra. Oh, gracias a Dios. Si la cumplió con el Señor allá y no permitió que sus santos vea corrupción. Oh, hay promesa de vida para cada uno de nosotros en esta hora. Es una gozo y alegría que el Señor nos da, porque tiene que venir a suceder cada promesa. Si usted solo se queda pensando, bueno, ahí dice esto en la palabra, pero yo creo que eso era para el hermano fulano. Pues sí, el hermano fulano lo va a disfrutar
Porque si él lo creyó, lo aceptó, lo recibió, él reclamó la promesa, entonces él traerá cumplimiento Dios su palabra, porque esa ley de la vida ahora está en el creyente. Entonces, yo también quiero hacerla para mí. Y yo lo invito a que la tome para usted. Porque eso está en usted. Si él lo llamó, era porque él lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Cuando Job yacía en la tierra, tal vez cuando él vio a Jesús venir, fue 4000 años antes que Jesús llegara aquí a la tierra. Oiga, qué cosa más tremenda, cómo él en su dificultad, cómo él en su problema, cómo él en todo lo que estaba pasando, había perdido todo él, y aún con una enfermedad, él entonces pudo ver a Jesús 4000 años antes. Y él dijo, oh, yo sé que mi Redentor vive. Oiga, 4000 años. ¿Qué iba a pasar con el cuerpo de Job 4000 años después? Dice el hermano Branham, ni siquiera una cucharadita de ceniza iban a quedar de 4000 años. No había forma de que él pudiera durar ni ver alguna muestra de algo. Pero él lo vio, el Señor le mostró, él le dijo, oh, yo sé que mi Redentor vive, lo vio levantarse, vio que esa palabra iba a tener un cumplimiento, que no iba a dejar que su santo viera corrupción, se iba a levantar y dijo, oh, si él vive, entonces yo también voy a vivir. Qué hermoso eso, ¿verdad? Posible hoy no con nuestros ojos naturales no podemos ver, quisiéramos ver muchas cosas con nuestros ojos naturales, pero esto es de creer. Solo creer, todo es posible, solo creer. Oh, ese es el lema del creyente, solo creer. Ayúdanos, Señor, a creer en todas esas promesas de vida para nosotros. Amén. ¿Puede imaginarse cómo se miraría un cuerpo humano en 4000 años? Probablemente no quedaran suficientes cenizas. Pero la Biblia nos dice que después de su muerte y sepultura y resurrección, que muchos de los santos que durmieron en el polvo de la tierra se levantaron. ¿Por qué? Fue ese profeta hablando conforme a la palabra de Dios, y la palabra había sido hablada y la ley de Dios por el Espíritu los levantó. Él tuvo la oportunidad en su crisis, en su dificultad, en su dolor de perder sus hijos, de perder sus propiedades, de tener una enfermedad y aún tener a su propia esposa en contra también de él, tratando de que él descreyera las cosas. Oh, algo vino sobre él. ¿Y sabe qué? No fue solo un beneficio para él, fue un beneficio para el resto de creyentes que vinieran a través de las edades. Él vio el beneficio de él, pero no fue el único beneficiado él. Pasaron los años y ahí estaba Dios moviéndose a través de su palabra. Oh, dice, fue ese profeta hablando conforme a la palabra, y la palabra había sido hablada y la ley de Dios por el Espíritu lo levantó. La Biblia dice que ellos habían entrado a la ciudad y les aparecieron a muchos. Una cosa que vio allí Job. Luego vino a cada creyente. Se levantaron, se cumplió ello, aparecieron a muchos años. ¿Cuántos? ¿En qué manera murieron? ¿Cómo vinieron aquí a la tierra a sufrir posiblemente a ser perseguidos, posiblemente a ser esclavos, posiblemente a ser torturados? Cada uno de ellos vinieron a cumplir una función. No fue fácil la vida de cada uno de ellos. Oh, pero había una promesa, había una ley, había sido expresada. Dios a través de este profeta había visto las cosas. En los Salmos dice, alzad vosotras puertas eternas y alzadas vosotras y entrará el Rey de gloria. Pues cuando él conquistó la muerte, el infierno y la tumba, la enfermedad, se levantó al tercer día. Él ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad.
¿Qué fue eso? Aquellos que estaban en cautividad habían mirado hacia adelante por la promesa que nosotros tenemos hoy. Ay, ay, ay. Ellos la creyeron. No tenían lo que tenemos hoy nosotros. Pero la creyeron y se levantaron y fueron libres de ese cautiverio donde estaban y subieron con el Señor. Aleluya. Ni siquiera tenían el Espíritu Santo, sino que creyeron y dieron un buen testimonio. Oiga, qué tremendo esto. No tenían el Espíritu Santo. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Y qué nos corresponde a nosotros en esta hora? Creer. Es lo que nos corresponde a nosotros. Estos tuvieron que pasar por muchas cosas. Y creyeron y vino Dios a cumplir sus promesas. Amén. Oh, hermano. Y por ello, ellos cerraron la boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada. Mujeres recibieron a sus muertos levantados otra vez a vida, sin la promesa. ¿Lo han leído ustedes ahí en Hebreos? Todo lo que tuvieron que pasar, todo lo que tuvo que suceder en la vida de ellos. ¿Y qué pasó? Ellos pudieron recibir las cosas sin la promesa. Oh, pero ellos miraron hacia adelante bajo un sacrificio de ovejas que no podía divorciar el pecado, solamente podía cubrir el pecado. Pero hoy el pecado está divorciado, mi hermano. Si lo hicieron ellos sin haberse divorciado del pecado, ¿cuánto más nosotros? Pero ellos creyeron que venía uno y por su fe, más allá de la sombra, amén, ellos lo reclamaron. Y con firmeza ellos vagaron en desiertos y con pieles de ovejas y cabras y fueron afligidos y destituidos y atormentados. Oh, esa gente mirando hacia adelante a esa resurrección. Y a través de todo eso, murieron en fe, con un testimonio. Y esa mañana de Pascua, esa ley de Dios, la cual había hablado, la palabra a través de Job y esos otros profetas, ellos se levantaron de los muertos. Oh, aleluya. Tenía que venir a cumplimiento. Hoy estamos nosotros con una cantidad de promesas que tiene que venir a cumplimiento en cada uno de nosotros. Y podríamos decir de muchas cosas que ya se han cumplido. Y podíamos hablar y también testificar nosotros. Pero lo más glorioso es que tenemos esa promesa, la promesa del Espíritu Santo en nosotros. Entonces la ley de Dios tiene que obrar por esa palabra. Estamos llegando a algo grande, dice el Espíritu Santo. La ley de la palabra de Dios, la ley de Dios está en un momento, o más bien está en su momento. La ley, dice así, la ley de Dios está en su momento. La palabra. Ahora, si el juzgado hace una declaración, cierta o cierta cosa, hay una pena para hacer tal y tal, muy bien. Ahora, esa es la palabra juzgando. Y la ley del juzgado refuerza la palabra del juzgado y Dios habla algo y esa es una ley y el Espíritu Santo está aquí para reforzar esa ley, amén, al creyente. El Espíritu Santo está aquí. Está aquí. ¿Para qué? Para hacer que esa ley se cumpla. Para eso es que vino el Espíritu Santo. Esa es la promesa del día presente. Ustedes tienen que ser ordenados para hacer eso. A mí me gusta esto, porque no podemos vivir de cualquier manera. No podemos andar de cualquier manera. No, lo importante es que yo amo a Dios.
Bueno, yo no puedo decir que no ama a Dios, pero hay una orden que seguir. Hay un mandamiento que creer. Hay un precepto por el cual debemos de nosotros caminar. Hay un orden. El sol tiene su orden, la luna tiene su orden, la tierra tiene su orden, el creyente tiene su orden. Por eso es que nuestras mujeres no visten de cualquier manera. No. Por eso es que los hombres nos comportamos de alguna manera como el Espíritu Santo nos dice. Es que tenemos una ley. Él nos ha dicho cómo tratar a nuestras esposas. Él nos ha dicho a las esposas cómo tratar a sus esposos. Como me gustó ayer en la boda. El hermano Caleb le dice a la hija: promete hablar bien de su esposo en presencia y en ausencia. ¡Ay, Dios! Si no se pueden hablar bien en presencia, ¿cómo será en su ausencia? Pero me gustó eso, nunca lo había oído ayer. Me gustó. ¿Promete hablar bien de su esposo en presencia y en ausencia? Hasta eso Dios tiene que restaurar en nuestra vida. Hasta eso Dios tiene que cambiar. Porque Él no nos dejó a nosotros desechables, no nos dejó a nosotros allá vagabundos. Nos trajo a una educación, nos trajo a ponernos en orden. ¿Cómo debe portarse la esposa? Así como Sara llamaba a Abraham Señor. Y entonces decía el pastor ayer, no es como ¿qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué quiere? No. Señor. Señor. Es un poco difícil, ¿verdad? Pero a eso vino el Señor. Ay, yo quería que la restauración fuera otra. No, es esta la que tenemos, la que necesitamos. Mire, el hermano Branham no trajo cualquier cosa. El hermano Branham trajo la palabra, el así dice el Señor. Y por años ustedes y yo hemos oído lo que debe ser en nuestra vida, el comportamiento, la manera de dirigirnos, cómo debe ser nuestro diario vivir. Y ya vamos a ver lo que dice esa palabra. ¿Cómo es que nos va a poner el Señor en qué? Ustedes tienen que ser ordenados para hacer eso. Claro que fuimos ordenados a vida. Pero si el sol no se puede mover, o si la luna tiene que hacer su trabajo, o si la tierra tiene que hacer su movimiento, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que hacerlo, amén. Y se requiere un creyente. ¿Cuántos? ¿Hay algún creyente? ¿En alguna parte de esta audiencia hay un creyente? Se necesita uno que crea la palabra del Señor para que venga a cumplimiento, mi amado hermano. Es fácil decirle al otro que crea, pero usted, se necesita uno. Yo, ¿ves? ¿Quién quiere creer? Yo, Señor, yo creo, Señor. Yo canto solo creer, pero no solamente canto solo creer, es que yo creo, Señor. Por algo estoy aquí, Señor amado. Porque tú quieres que todo esté en orden. Porque Él quiere traer a cumplimiento su palabra a través de ¿quién? Amén. Ustedes tienen que tener la insignia de creyente. ¿Qué es una insignia? Señal u objeto representativo y distintivo de una persona. Ay, entonces eso no se tiene por ahí guardado por allá. No, hay algo que lo distingue. Hay algo que lo hace diferente. Si usted nada más, hermana, con su faldita va caminando y usted es el centro de atracción. Espero que no por lo mal vestida, sino porque hay algo diferente. Porque las demás también tienen su atracción. Pero la novia del Señor tiene su buena atracción. Hay algo raro en esa. Bueno, posible le digan, ahí va una monja. Y seguramente se persignan cuando la ven. Pero dele usted gloria a Dios. Porque debe haber una insignia, algo que la distingue, que usted es diferente, que usted ha sido llamada para actuar diferente a lo que el mundo actúa. Por eso es que no caben modas aquí adentro.
No caben en el creyente, ¿no? ¿Hay algún creyente? En el creyente no caben modas. Dios nos ayude. Esto, hermano Carlos dice, pero es que esto es viejo, hermano. Por supuesto que sí, esto es más viejo todavía. Y esto tiene su cumplimiento. Y cada uno de los que allá cumplieron fueron bendecidos, fueron bendecidos, fueron bendecidos, hasta que llegamos aquí. Y aquí el creyente es bendecido por cumplir esta palabra. Alguien dice, ¿tienes poder? No, pero tenemos autoridad. Eso es, dice el Espíritu Santo. Tienes poder. No poder, sino autoridad. Nosotros no tenemos el poder suficiente para hacer nada. Oiga, nosotros no tenemos el suficiente poder para hacer nada. Nada, yo no puedo hacer nada. Entonces el profeta trae el ejemplo del policía, ese chiquito. Yo pienso que el profeta se sintió bien porque dijo, era más pequeño que yo. Y la gorra que usaba casi que le tapaba las orejas. Y dice que el traje que tenía era el doble de lo que él era. ¿Cómo sería, no? Si lo describió el Espíritu Santo, ¿cómo sería? Parecería un payaso el hombre allí. ¿Sí los ha visto los payasos allá con sus zapatos largos? Pues el hermano Branham vio a este policía allí de esa manera. Oh, pasaban esos carros con muchos caballos de fuerza, acelerados. Y ese policía allí con un pito y unos guantes blancos, dice el hermano Branham. Oh, pero cuando ese policía se paró y levantó su mano, no importaba cuán tremendos eran esos carros, allí había una autoridad. Dice el hermano Branham, él no tenía un poder ni siquiera para detener un pony, un caballo pony. Él no tenía poder para eso. ¿Cómo sería de chiquito? Pero había una autoridad dentro de él. Y no importaba cómo venían, ellos tenían que frenar. Oh, Dios, ayúdanos. No fue el poder en el hombre, fue la autoridad que tenía. Oh, gracias a Dios que nos ha dado la autoridad a nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Oh, gloria a Dios. Esa es la iglesia. Pudiera ser un montón de aleluyas, así llamados o lo que ustedes quieran llamarle, pero eso es la autoridad. ¿A dónde está la autoridad en esta hora? Es la autoridad respetándola. Eso es lo que hace, a pesar de las condiciones. Oiga, las condiciones no son muchas, pero autoridad sí hay. La ley de Dios obra por su palabra y ahora no obrará por su credo, obrará por la palabra. Sí, solamente obra por la palabra, eso es todo. Hace 8 días leímos la escritura de Génesis 27, a donde el Señor le habló a Abimelech y le dijo, no vayas a tomar esa mujer, porque no te pertenece esa mujer. Abraham había hecho algún arreglo ahí con Sara, porque es que Dios tenía que cumplir algo en Sara, que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, y entonces pues la persona mayor en sus años pues no iba a poder hacer eso, pero Dios tenía que restaurar el físico de Sara. Tenía que ponerla en el estado para que pudiera venir entonces esa manifestación. Pero quedó tan bien hechecita esa restauración que quedó muy bonita. Y Abraham tuvo miedo. Dijo, no, por esta mujer como quedó. Oiga, el Señor trajo una restauración en Sara para poder traer la promesa. Pero quedó muy bien. Y tuvo miedo Abraham de que no dijo, no, él no dijo me la van a quitar, sino me van a pelar a mí por llevársela a ella. Y entonces no fue fácil para él. Vea, hagamos una cosa, diga que usted es mi hermana y bien. Y allí estaba Abimelech. Y entonces, claro, como la vio,
pues quería hacerla para él. Pero el Señor bajó y le dijo: quieto, usted no me vaya a tocar esta dama. No, 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 esa no es esposa suya, esa es la esposa de mi siervo. Y a través de ella es que viene una promesa. Por lo tanto, usted no puede tocarla. Había una ley que ya había sido hablada por la palabra y que Sara tendría, y entonces él no podía tocarla. Dice el Espíritu Santo: Sara, un tipo de la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia libre, la mujer libre con un hijo libre, tipo de la iglesia nacida otra vez con la promesa. Dice el hermano Branham: donde Abimelech toque a esta mujer, pues entonces no se cumple las cosas que Dios había dicho. Pero resulta que como Dios ya la había hablado, se tenía que cumplir esa palabra. Que digan lo que ellos quieran decir, llamarlo aleluya, fanatismo. Ellos han tratado de pararla desde Pentecostés y nunca lo lograrán. No, señor. Quite simplemente, no lo toque. Eso es todo. Dios va a tomar eso y a hacer algo en ello. Tan cierto como estoy parado aquí, ya estamos en la edad de eso. Ahora, en unos cuantos minutos, con la ayuda de Dios, yo les probaré a ustedes en dónde estamos. ¿Correcto? Ellos nunca la van a destruir. No puede ser destruida. Aquí hay una Sara espiritual, porque eso dijo el Señor. Sara, un tipo de la iglesia. Entonces aquí está la Sara espiritual, ¿sí? ¿Hay un creyente por aquí? ¿Hay un creyente que haya dicho: Señor, yo creo, Señor, y yo presto este vientre del corazón para que nazca el hijo de la promesa, Señor? ¿Y sabe qué? No voy a ser tocada, porque he sido llamada para traer esa manifestación. A pesar de las circunstancias, a pesar de la peladez, a pesar de la enfermedad, a pesar de la inseguridad, a pesar de la corrupción, a pesar de la maldad, a pesar de todo, hay una que está cubierta con la sangre del Cordero. Hay una que el Señor ha cuidado para que crea la palabra de Dios. Hay una que se queda, está embarazadita con la palabra. Ella se ve tan bonita. Ella se ve diferente. Ella trae aquí al Hijo de Dios que se va a manifestar en su vida. Y a pesar de que haya dolores de parto, de todas maneras no importa, porque lo que viene es la promesa para el creyente. Amén. No la toques. ¿Por qué? Allí venía la simiente natural. La simiente natural tenía que venir. Si Sara se hubiera casado con este hombre, la simiente natural nunca había nacido. Así que si Dios protegió tanto el curso de la simiente natural, cuánto mucho más la espiritual. ¡Aleluya! Oh, mi amado hermano, no importa en qué condición estábamos, Él tenía que venir y matar esa vieja naturaleza y haber una resurrección nueva, porque la necesitaba ella. Él protegió a Sara. ¿Cuánto más no nos va a proteger a nosotros? Yo creo que nos ha protegido a nosotros. Yo creo que a pesar de tantas voces y tantas cosas, Él ha cuidado de nosotros. ¿Cuántos ángeles y cuántas cosas a diario y cuánto cuidado del Señor para nosotros? Nosotros somos los descuidados. Cuidado que está embarazada. Y se pone brincona y se pone a una cosa y a la otra. Pues déjeme decirle que es hora de que cuidemos lo que hay dentro de nosotros. Regresando al libro de Joel. Pero Dios está hablando aquí en Joel. Dios está hablando de su árbol frutal que Él había plantado. ¿Quién había plantado ese árbol? Dios. Dios plantó un árbol frutal. Él lo plantó en el día de Pentecostés. Y Él plantó ese árbol allí con un propósito. Él quería que Él diera el fruto de su palabra. Ese era el propósito.
voy a plantar un árbol, pero lo que yo quiero es que ese árbol me dé fruto. Porque ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba aquí? La higuera no tenía fruto. ¿Y qué sucedió? Y Juan, ¿qué dijo el Bautista? Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Ay, hermano, es que no es por frutos. Sí es por frutos. Sí es por frutos. Porque si ella tiene la simiente de Dios, ella tiene que producir de acuerdo a su género. Es que yo he visto a muchos llorar. Es cierto, no por llorar, es que lo tiene. Es que yo he visto a muchos, es que la falda larga y el pelo largo. Es cierto, no por tener una falda larga o por tener un pelo largo. Es cierto. Pero usted, de acuerdo a la palabra, tiene que vestir como el Espíritu Santo dice, porque eso produce un fruto. ¿Produce o no produce un fruto? La palabra de Dios. Él quería una iglesia que guardara su palabra por cada edad. Sembró allá en Pentecostés y sembró la palabra de vida y que produjo. Una bendición. Entonces ya pudieron salir libremente, ya pudieron hablarle a los demás. Los demás pensaron que estaban borrachos, los demás pensaron que estaban en otra cosa incorrecta, pero ellos habían recibido la promesa que les había dicho el Señor. Vaya y espere. Ellos salieron y ya no tuvieron miedo y Pedro pudo hablar y decir, mire, esto que ustedes hicieron, eso estuvo mal. A este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Una cosa pequeña y fue suficiente para que casi 3,000 bajaran a las aguas. ¿Cómo produce ese árbol, verdad? Ese árbol trae una vida, una simiente, y eso es Dios. Y produce de acuerdo a lo que es Él. Eva había fallado en guardarla. Los judíos habían fallado en guardarla. La ley había fallado. Todo había fallado. Así que Dios plantó un árbol para él. Oiga, el mismo Señor dijo, voy a plantar un árbol para mí. Recuerden, habían 2 árboles en el jardín del Edén. Nosotros no sabemos eso. Ustedes pueden llamarlo lo que ustedes quieran. Yo tengo mi idea. Pero de todas maneras, uno de ellos era un árbol profano, deshonroso, y el otro no estaba deshonrado. Ese árbol de vida vino del cielo de Dios. Él dijo, vuestros padres comieron maná y están muertos, pero este árbol ustedes comen y viven para siempre. Amén. Y el ángel protegió ese árbol de la vida desde el jardín del Edén, lo guardó en el Edén. Ese árbol de vida está en el Edén hoy, espiritualmente hablando. Fíjese, ahora cuando este árbol que Dios plantó iba a dar 9 diferentes clases o 9 diferentes clases de fruto, 9 diferentes clases, los cuales significa 9 diferentes dones espirituales, 9 frutos del Espíritu que corresponden con los 9 dones espirituales. ¿Qué va a producir ese árbol? 9 dones espirituales, 9 frutos del Espíritu. Ahí está en Gálatas y lo habla el Señor. Lo que produce el árbol natural, el árbol carnal y todo su paquete de cosas, y luego lo que produce este árbol que el Señor ha plantado. Yo confío que el Señor haya plantado en nosotros esa simiente real a donde podamos producir los frutos del Espíritu. Hay un fruto, hay un resultado cuando el Señor siembra eso. Tiene que haberlo, tiene que haber algo que lo distinga. Tiene que decirse, realmente es porque produce unos frutos, un resultado. Amén. En los libros de los Salmos, el capítulo 1, David miró este árbol hace mucho tiempo. Y será como árbol, el árbol de Dios, o el árbol que estaba plantado al lado de ríos de agua. Y él será el árbol de Dios al lado de ríos. Ríos, plural, dice el hermano Branham. Los ríos de agua, agua singular. Una cosa son los ríos
y otra cosa es el agua. No metodistas, no bautistas, no presbiterianos, no luteranos ni demás, no, solamente ríos de una sola agua. 9 dones espirituales del mismo Espíritu. 9 frutos del Espíritu proviniendo del mismo canal. Él será como un árbol que es plantado al lado de ríos de agua. Plantó Dios ese árbol. Y ha venido plantando el Señor ese árbol. David lo vio y habló y dijo: bienaventurado el varón. Fíjese, él dijo que él no podía morir. Sus hojas no se marchitarían. No importa qué hagan ellos nunca podían morir. Sus hojas no se marchitarían. No importa qué hagan ellos nunca matarán ese árbol. ¿Por qué? Es donde está plantado. Eso es lo que lo hace. Es donde Él está plantado. Y yo espero que estemos plantados en un lugar fértil y correcto. Yo lo creo con todo el corazón. Junto a ríos o arroyos, a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Oh, mi hermano, que ese tiene que dar su fruto. Él está plantado al lado de ríos de agua. Ahora, fíjense, David dijo: sus raíces no morirán. Ahora recuerden, este árbol no perderá su fruto. Ustedes tomen un árbol y apártelo del agua. Lo primero que se da cuenta es que usted tiene unas manzanas pequeñas, dañadas, comida por los gusanos, pero perderá su cosecha. Y eso es el problema con las iglesias hoy. Ustedes se han apartado de ese río, se han apartado de esos dones del Espíritu. Ellos solamente tienen una iglesia natural. Oh, que Dios nos ayude. Porque la Escritura dice que si creemos en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que no podemos creer de cualquier manera. O sea que no podemos decir: Señor, es que eso es lo que yo siento y bueno, no, y yo vivo lo que vivo. Está bien, viva lo que usted tiene que vivir, pero no quiere decir que está correcto, amén. Fíjese que hay una promesa. Hay otra promesa de las tantas. Efesios 5:27. Vamos a leerlo rápidamente, porque el tiempo se nos fue y nos toca dejar una serie de cositas pendientes. No hemos podido ni siquiera entrar a lo que hace ese árbol, o más bien esta plaga que entró, estos demonios lo que hicieron. Hay una promesa. Fíjese que ese árbol está plantado junto a agua a ríos, o a esa agua. Esa agua es el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que esa iglesia no produce cualquier fruto. Esa iglesia está ¿qué? Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Qué necesitamos nosotros? El cloro del Espíritu Santo para que quite la mancha de pecado. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo en su calor, quitando toda arruga de nosotros, para presentarla. No la va a presentar de cualquier manera. No. Ella no va a presentarse, ahora leo el extracto, de andrajosa, ni sucia. No. Él no va a recibir una novia de esa manera. Es que ni siquiera se va a poder presentar así. Aquí está una promesa también, en la cual podemos pensar: si Él, el que dijo eso, ha traído a cumplimiento toda palabra, entonces Él va a tener una iglesia que aparecerá ante Él sin mancha y sin arruga. Y nos conviene, hermano y hermana, verdaderamente estar seguros que estamos bien con Dios. Por eso estamos aquí, para que el Señor nos alinee, para que el Señor nos ajuste, para que el Señor nos quite lo que estorba, para ver si hay alguna plaga entre nosotros.
Y no estoy diciendo por algún hermano o hermana. El diablo es la plaga para que el Señor venga y traiga la restauración prometida. Yo restauraré, dice el Señor. Oh, si la oruga, si el saltón, si el revoltón ha dañado su vida, es hora que la restauración prometida venga a usted. Yo te aconsejo, oiga, el Señor tan maravilloso, que de mí compres y te vistas. Nos conviene verdaderamente estar seguros que estemos bien con Dios, porque va a haber una iglesia y nosotros queremos ser parte de esa iglesia. ¿Hay algún creyente que quiera ser parte de esa iglesia? Entonces, Señor, empiece usted con la podadora. Entonces, Señor, quite lo que está estorbando. Entonces, Señor, haga de nosotros hombres santos, verdaderos, respetuosos, amables. Maridos igualmente, amad a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Sabe qué nos manda el Señor? A entregarnos por nuestra propia esposa. A decirle, oh, mi esposa, Señor, en esa condición, pero aquí estoy, Señor. Él se entregó por una que estaba en una condición triste y lamentable. ¿Qué pasó? Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Cuántos están dispuestos a entregarse por ella? ¿Cuántos realmente están dispuestos a decir, Señor, por favor, yo no puedo hacer de mi esposa algo, Señor, mientras yo la trate mal, o mientras yo haga lo incorrecto, mientras yo me comporte mal, Señor? Tú viniste, Señor, y pagaste el precio. ¿Qué debo hacer yo? No importa lo que haya aquí en la tierra. Ahora, yo sé que ya en estos 5 minutos no queda más. Bueno, preparémonos para la ajustada, porque yo sí quiero pertenecer a esa. Yo quiero pertenecer a esa iglesia. No importa lo que haya aquí en la tierra, nosotros estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No podemos darnos el lujo de perder eso. Hagan lo que hagan, oiga, no podemos darnos el lujo de perder eso. Los demás no, ni conocen, ni saben, son ignorantes, pero nosotros no. Yo no puedo darme el lujo de perder. Los demás no han querido esto. Yo lo tengo aquí en mi corazón. Yo lo recibo, Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? La novia de Jesús no es una novia sucia. Él no tendría a su novia sucia. No. Él lo primero que hizo fue pagó el precio para limpiarla de todos los pecados y entregó su propia sangre para limpiarnos a nosotros. Porque no se iba a llevar una sucia, una con mancha. Y una mujer viniera a casarse y pareciera como que acababa de salir de un chiquero allá afuera, un hombre con un poco de dignidad rehusará casarse con ella. Él haría que se limpiara, y cuando la iglesia de Cristo venga para casarse, pensando que va a entrar en la novia con todo el mundo colgándole ahí, entonces la novia de Cristo no será así. ¿Hay algo que todavía nos cuelgue del mundo? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Hay algo que todavía nos cuelgue? ¿Todavía hay tacones? ¿Todavía hay pelo cortado? ¿Todavía hay vestidos ajustados? Dice el hermano Branham, forma de vestirse sensual. ¿Todavía hay uñas pintadas? Todo eso está aquí en su palabra. Todo eso está escrito en cada uno de los mensajes. Ya ha salido el sol, la simiente de la serpiente, la invasión de los Estados Unidos, casamiento y divorcio, la unión invisible de la novia, la restauración del árbol novia. Por supuesto, Él va a restaurar una novia. Él no se va a llevar una novia sucia, una novia andrajosa. Él se va a llevar una novia vestida con toda la palabra. Queremos irnos con el Señor, ¿verdad?
Estamos aquí para que el Señor nos ponga el orden. Pues entonces aquí estamos. Límpianos, lávanos, Señor. Quita toda pintura, Señor. Quita toda inmoralidad de nuestra vida, Señor. Quita toda cosa corrompida de nuestra vida, Señor. Límpiala, Señor, con el cloro de tu palabra. Yo quiero irme del recto. Yo no puedo perder esto. Yo no puedo dejar esto. Años aquí clamando, gimiendo para perderlo en lo último. Todo porque el mundo me dice que debo vestir de esta manera. Todo porque entonces, como nadie me dice nada, yo puedo usar lo que yo quiera. Oh, usted puede hacerlo, pero así no vamos a ir a la presencia de Dios. Así no nos vamos con el Señor. Pero se necesita un creyente. Se necesita uno. El Señor está necesitando uno. Hay uno acá que pueda decir: Señor, yo quiero que me limpie, Señor. Si todavía hay algo colgando en mí, Señor, córtalo, Señor. Esto no es un juego. Esta es la palabra. Esa es la ley. Y la ley hay que respetarla. La ley es para cumplirla. Pero lo hermoso que es que esta ley para el creyente trae promesas de vida. Trae resurrección, trae vida eterna para el creyente. Hermano, es que yo no siento hacer eso. Está bien. Aquí no estamos para obligar a nadie, no. No lo vamos a hacer a las malas, no. Si no lo hace el Señor, no podemos hacer nada. Pero como esto es individual, me gusta algo que el profeta dice por aquí. Ni la iglesia de Cristo, la del Señor Jesucristo será así. Esa iglesia no es una iglesia andrajosa tampoco, con trapos gastados de denominaciones. Ella no tiene que ser miembro de una gran denominación. Ella tiene que ser lavada con la sangre, comprada con la sangre. No diciendo que pertenecemos a la iglesia más grande, a la organización más grande, o esto o aquello o lo otro. Ella tiene que ser pura, santificada, santa, sin mancha y sin arruga por la sangre de su Salvador. Él se va a llevar una que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Dice el hermano Branham: no importa que su esposo no crea, crea usted. No importa que el fulano no crea, no importa que el sutano diga una cosa, usted párese por esta palabra, usted no mire a otro, no, esto es individual. Usted no se ponga a mirar a ver ahora quién traía tacones, o quién tiene un descote, o quién tiene la falda por encima de la rodilla. Diga: Señor, ¿qué necesito yo? Y si por ahí mi mirada se cruza con alguna persona así, entonces yo voy a decir: tenga misericordia, Señor, ayúdala. Pero yo necesito, Señor, hazme lo que yo debo ser, una novia sin mancha y sin arruga. No se la va a llevar de cualquier manera, se la lleva conforme a su palabra. ¿Queremos la restauración prometida? Entonces nuestro comportamiento, ¿cómo tiene que ser? Entonces nuestra vida, ¿cómo tiene que ser? Conforme a su bendita palabra. Póngase de pie, por favor. Ese es el mensaje de restauración. El mensaje de restauración no vino con pañitos de agua tibia. El mensaje de restauración no vino a decirnos: no importa cómo vivan, ustedes se van para el cielo. No, Él nos dice que si estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo y predestinados a vida eterna, y tenemos la simiente, la semilla en nuestro corazón, entonces cuando el sol de justicia cae, eso brota la vida y eso produce frutos dignos de arrepentimiento, y entonces vienen los 9 dones, y entonces vienen los 9 frutos del Espíritu. Entonces trae una manifestación a nuestras vidas. Todavía hay misericordia. Todavía la sangre está extendida. Aquí no venimos a juzgar a nadie. No, yo no vine a dedicársela a nadie. Esta palabra viene y barre desde aquí para allá. Esta palabra tiene que decirme a mí que debo de cambiar en muchas cosas. Esta palabra viene al creyente y le dice que tiene que cambiar. No es, ni lo piense, que es el hermano dedicándosela a alguien. No, es la palabra que ha venido
a formar una novia conforme a esta ley de Dios. Y nadie mejor que el séptimo ángel para decirnos exactamente la condición en la cual vive la humanidad. ¿Sabe? Eso no ha cambiado. El mismo que predicó allá, ese Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda la verdad, todavía está vivo acá entre su pueblo. Y la ley de Dios está en usted, producirá lo que dice esta palabra. ¿Lo cree usted? ¿Está usted dispuesto con el Señor a decirle, Señor, lo que tenga que cambiar? Mi trato, Señor, mi manera de hablar, Señor, la manera como me conduzco muchas veces, Señor, en mi presentación. Por supuesto, tiene que haber algo tiene que hacernos diferentes. No por tener el cabello largo ni la falda larga, pero eso produce un cabello largo, esto produce una falda larga. Esa palabra no ha cambiado. Desde que fue predicada no ha cambiado. Ella sigue siendo la misma. Y esa novia está dejándose vestir por toda la palabra. La última escritura ya. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿La esposa se ha qué? ¿Necesitamos la preparación del Espíritu Santo? Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y podíamos leer una cantidad de escrituras de lo que nos habla sobre esas acciones justas, sobre la vida que tenemos que llevar. Una iglesia santa, limpia, pura, que Dios la ve y le gusta a esa novia. Nos escogió para eso. Nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Lo escogió a usted, me escogió a mí. Yo no me voy a rehusar. ¿Qué tienes que hacer, Señor? ¿Qué tienes que decir, Señor? ¿Cómo tienes que cambiar, Señor, esto? Hazlo, Señor. Estaríamos todos dispuestos para que eso sea en nosotros un permanente, una forma diaria, una vida diaria para vivir. Incline su rostro y dígale al Señor, Señor, algo tienes que hacer, Señor, con cada uno de nosotros, porque tiene que venir una serie de cosas, manifestarse una serie de cosas antes de esa aparición del Señor. La novia, ella tendrá tiene esa autoridad, y por el Espíritu Santo al venir a su vida, ese Espíritu Santo trae un poder y que tiene que manifestarse a través de la misma novia, del mismo pueblo. Pero vamos a decirle al Señor, límpianos, cámbianos, haznos diferentes. Que no me desvíe yo, Señor. Sé que esto es individual. Sé que esto no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Pero sí sé que tu venida está cerca. Y que de cualquier manera esa novia no se va. Y no se va vestida con toda la palabra que ha salido de su boca. Una novia vestida. Y cuando hablamos de vestido, hablamos de que su palabra, la que nos ha vestido, es el Señor Jesucristo, según la Escritura, que nos dice que Él nos ha venido a vestirnos, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere ponerse ese traje en esta hora? Póngaselo usted, eso dice allá Romanos. Vestidos del Señor Jesucristo. Yo quiero que Él me cubra a mí. Yo quiero que Él venga y me vista a mí. Yo quiero que Él me eduque a mí. Yo quiero que Él me adopte a mí. Que Él me instruya a mí y me diga lo que yo tengo que hacer. Por supuesto, hemos hablado muchas cosas. Y cuando hablamos las cosas, entonces estamos en la mira del crítico y entonces están mirando nuestras acciones. Pues sí, tenemos que vivirla, tenemos que hacerla, tenemos que cumplirla, sí. No solo es hablarla, sino vivirla. Y lo que yo tenga que hacer, y si yo tengo que ponerme, entonces para el bienestar de mi familia, entonces yo también me entrego como el Señor se entregó allá. Yo me entrego a Él y le digo, Señor,
Tú prometiste, Señor, que si yo creía en ti, sería salvo también mi familia. Entonces póngase usted también allí. Entonces dígale al Señor: Señor, ahí está mi compañera. Me trajiste, Señor, aquí con ella, Señor. Me permitiste acercarme al altar de la palabra. No vine de cualquier manera. No fui un ladrón, no fui un usurpador, Señor. Tú permitiste, Señor amado, que fuera ella mi esposa, Señor. Y ahora, Señor, tengo que venir y presentarme delante de ti para pedir y clamar. Le estoy diciendo a los hombres, le estoy diciendo a cada uno de los que son creyentes, cada uno de nosotros, hay una Biblia que nos dice cómo tratarlas, cómo hablar con ellas, cómo dialogar con ellas. Hay una palabra que nos dice cómo debemos de caminar a diario. Esposas, hay una palabra que nos dice cómo tratar a sus esposos, cómo respetarlos a ellos. Hay una palabra que nos dice cómo respetar a nuestros padres, cómo respetar los unos a los otros. Esa es la novia que el Señor viene a llevarse. Una que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Padre eterno, Señor, cuando hablamos de restauración y de lo que tú, Señor, nos has dado en nuestras vidas, nos gozamos. Porque esa palabra viene con todo, Señor. Viene para redarguir, para corregir, para instruir. Tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Tu palabra no cambia, Señor. Tú hablaste, Señor, a través de tus santos profetas, y tú mismo lo hiciste. Y hablaste en qué condición debe ser ella, pero que había una restauración prometida. Y si los del pasado pudieron pararse, Señor, y tener que pelear contra leones, y tener que pasar por fuego, y tener que vivir, Señor, tantas cosas que vivieron y no tenían la promesa, Señor, pero lo lograron ellos en fe, ¿cuánto más nosotros hoy te tenemos a ti, Señor? Yo lo voy a lograr porque tú lo dijiste, Señor, porque tú me llamaste, Señor, y a los que llamó, a esos justificó, y hemos sido justificados, Señor amado, y a los que justificó, a estos glorificó, Señor. Entonces yo soy parte de ello. Ahora permite, Señor amado, que al pegar la luz ella brote, Señor, y cada uno de los creyentes, cada uno de los que han aceptado, Señor, cada uno de ellos mostrará lo correcto. Si hay una dama, Señor, que viste mal, ella irá, Señor, a la presencia tuya y dirá: Señor, yo hago lo que tú me dices. Y ella, Señor, por tu palabra, por la ley que está en ella, ella cambiará, Señor amado. Ella no dirá, Señor, como aquella mujer, Señor, que soñó la mamá del hermano Branham, de cómo ella dijo: no, yo puedo caminar así con esos tacones. Oh, el hermano Branham le decía en el sueño: no lo hagas. Pero ella quería hacerlo de todas maneras porque pensaba que podía hacerlo. Nosotros no podemos solos, Señor amado. Tu palabra ha sido hablada, Señor, y no hay manera de cambiarla. El creyente, Señor, sabe que esto es cierto, Señor, y sabe que esto produce, Señor, un efecto. Aquí hay creyentes, Señor, que se han sometido, Señor, en amor, Señor, a tu palabra, Señor. No vamos a mirar a nadie, nos vamos a ver a nosotros mismos. No voy a criticar a nadie, me voy a criticar a mí mismo, porque si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, por supuesto, la palabra tiene que traer un juicio, Señor. Y si hay, Señor, un equívoco, Señor, entonces tiene que venir, Señor, la corrección, Señor. Y no es porque alguien como yo lo diga, es porque tú ya lo dijiste, Señor, a través de tu palabra. Creemos ser esa iglesia que tú has llamado. Creemos, Señor amado, que esa restauración tiene que venir. Creemos que, Señor, que ha habido plagas, Señor, demonios que han acabado con el compañerismo, que han acabado con el amor fraternal, que han acabado con las hojas, Señor. Oh Dios, con las ramas. Así dice tu siervo, Señor. Pero yo restauraré. Oh, esta iglesia va a ser restaurada en todo, Señor amado. Es una promesa, y lo mismo que llegó en Pentecostés es lo mismo que está prometido para cada uno de nosotros, Señor. Yo creo ser parte de esa restauración prometida, y yo creo que aquí hay creyentes, Señor, que han sido llamados para ello. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todos los años, Señor, que has tenido paciencia para con nosotros, Señor.
Oh, esperando que todos lleguemos a un arrepentimiento. El incrédulo no lo va a hacer, el creyente sí lo va a hacer. El incrédulo lo va a rechazar, el creyente lo va a aceptar, Señor amado. Por lo tanto, que sea hecho, Señor, limpio, Señor amado, sin arrugas, sin mancha ni cosa semejante, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor. Esto, Señor amado, posible no produce, Señor, gritos y saltos, pero esto produce vida en el creyente, Señor amado. Que así sea con cada uno de nosotros, que se aleje la vida, la muerte, que se aparte la muerte y llegue la vida a nosotros en abundancia y haya cosecha, Señor, frutos, Señor. Oh Dios, de labios que te confiesan, Señor amado. Confesamos, Señor, que te amamos y creemos en ti y que estamos agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Nos entregamos en tus manos, Señor. Síguenos formando y síguenos, Señor amado, colocándonos en orden, Señor, en todo. Es nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.